lo que dijo este influencer fue que, tipo, no le pertenece 100% a Paraguay porque los guaraníes hablan guaraní. Es lo que yo entendí. Pero queremos saber qué es lo que usted piensa según lo que dijo este influencer. Yo creo que primero que nada, él lo que busca es polemizar, ¿verdad? Y bueno, si es parte de su juego no hay problema. Pero hay que entender que el guaraní es de Paraguay. Es la misma cosa que recién hiciste una promoción y dijiste empanadas salteñas. ¿Qué pasaría si yo digo hoy acá, digo las empanadas salteñas son paraguayas? Y van a reaccionar ellos. Y no, Y pero yo le digo a los brasileños la feijoada es paraguaya y van a reaccionar también. ¿Verdad? Entonces hay elementos que forman parte del patrimonio cultural. Si ellos dicen el guaraní también se habla en Argentina, está bien, pero ¿quiénes hablan? Paraguayos, descendientes de paraguayos. Si yo voy a Buenos Aires, voy a alguna otra provincia, no, es que el guaraní está en la calle todos los días. Si yo voy acá al Brasil, la misma cosa. En cambio, acá el guaraní está en todas partes. Entonces ellos no pueden decir, pero no pueden decir tampoco que el mate, o sea, vamos a llevarlo absurdo, el mate es suyo porque la hierba mate usaban los guaraníes también o los jesuitas y no, ellos no son jesuitas ni... Bueno, por eso también creo que es interesante. Si yo digo el inglés y el inglés es paraguayo, entonces alguien me va a decir, no, el inglés es Inglaterra. Pero se habla en Estados Unidos, se habla en Australia, se habla en todo el mundo, pero es inglés. es una lengua. Claro, y acá la misma cosa, nosotros tenemos un factor de identidad que en algún momento inclusive fue muy reprimido por ellos. No olvidemos que la expresión, si queremos conquistar el Paraguay o queremos dominar el Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní, vino de ellos.